Bueno, hola a todo el mundo. Lo primero que me gustaría es dar las gracias al equipo de Lo que de verdad importa, hacen una labor tremenda. No es nada fácil organizar estos eventos. Al equipo de la alcaldesa de Zaragoza, ¿no? Es una pasada tener pues, a los políticos detrás de estos proyectos. Y yo quiero daros las gracias a todos por venir hoy. Tener la oportunidad de hablar de adicciones es algo muy importante. A mí casi por poco no estoy aquí. Conozco mucha gente que ya no está aquí. Entonces, bueno, hago lo que puedo para transmitir lo que puede pasar cuando empiezas a consumir sustancias y alcohol. Si metes una rana dentro de una olla con agua y subes la temperatura despacito, la rana no salta, se queda ahí, se hierve hasta que se muere. Entonces, esto es una representación gráfica de lo que supone adquirir o desarrollar una adicción. A mí me parece muy útil, ¿no? Porque no te das cuenta. No hay ningún adicto en el mundo, diría yo, que quiere ser adicto, que pensaba que iba a acabar siendo un adicto. Y antes de seguir, me gustaría hacer una cosa rápida para que vosotros visualicéis la cantidad de gente que va de esta sala, bueno, sin contar con los de arriba, pero más o menos hay 50 en cada fila, ¿no? Me gustaría que os pongáis de pie a partir de la cuarta fila, un segundo, vosotros, los que estáis detrás, a 4 filas. Es un segundo, luego ya no os voy a pedir más. 4 filas, eso, sí, es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues para que veáis todos, este grupo representa la cantidad de gente que va a desarrollar una adicción a lo largo de su vida. Muchas gracias. O sea, no sois específicamente vosotros, pero podríais. Bueno, que no es poca gente. Con que las adicciones acaban fatal. En nuestro mundo se utiliza mucho la frase que acabas en un hospital, en la cárcel o en un cementerio. Y suena un poco dramático, pero en muchos casos acaban ahí. Las ranas somos nosotros, el agua es la vida y la temperatura viene a ser el consumo de sustancias y alcohol. Que al principio puede parecer un jacuzzi muy agradable con burbujitas, pero no te estás dando cuenta de la que se está montando de verdad, ¿no? Esto lo han comprobado en un laboratorio, esto pasa, no es que sea una teoría. Lo más importante de todo es que la adicción se desarrolla muy gradualmente. Para hablar de adicción, bueno, tengo que presentarme, el de la izquierda soy yo, mi hermano mellizo, Manuel, y tuve una infancia pues privilegiada. Tuve una familia estupenda, me dieron todo lo que pudieron y unos padres ejemplares. O sea, no tuve ningún problema real a lo largo de prácticamente toda mi infancia. Este soy yo con mi madre y mis hermanos. Este sigo siendo yo, un poco más mayor, que esto fue un viaje a México y este es mi padre que vino a verme cuando me gradué en una academia militar en la que estuve. Esta es la definición técnica de la adicción. O sea, es una conducta que genera placer o alivio, que son dos cosas muy diferentes. Al principio es placer y luego es alivio. Y que no cesamos a pesar de las consecuencias negativas que generan. Esto es lo que vais a encontrar en cualquier sitio, ¿no? Pero para hablar de adicciones es muy importante hablar de la libertad. Vosotros siendo jóvenes me imagino que tenéis en mente independizaros y ser libres, ¿no? Pues si desarrolláis una adicción, la que sea, es una merma de libertad. Este señor Montesquieu es el padre de la separación de poderes, la base de las constituciones más antiguas de Europa. Sabía lo que era el derecho y la libertad. Y lo que define esta frase es que la libertad consiste en poder hacer lo que tú sabes que debes hacer. Una adicción te incapacita para hacer eso. No te deja hacer lo que sabes que debes hacer. Esta es la frase para mí más importante de toda la presentación.
Vamos a hablar de mi experiencia con el consumo, de lo que es la recuperación, lo que es un ingreso por abuso de sustancias y alguna recomendación para evitar. Esto es un registro de consumo. Cuando llegas a un centro de rehabilitación, haces cuenta atrás y dices, bueno, te sorprende bastante ver esto, ¿no? En mi caso, yo empecé a fumar porros con 14 porque estaba enamoradísimo de una niña más mayor que yo que ella fumaba con sus amigos. Y para mí era, bueno, hacerme mayor, estar con ella. Yo quería estar con ella. Entonces, como ella y sus amigos fumaban, pues empecé a fumar, sin saber el efecto tan marcado que iba a tener eso en mí. Me pasó lo mismo con el MDMA, o sea, una pastilla, que no le di demasiada importancia, la probé en una fiesta y tuve una experiencia positiva que luego se queda marcada y genera unas consecuencias tremendas. Sin darte cuenta, tardas mucho, como la rana, no tardas muchísimo en darte cuenta de eso. A partir de ese consumo, mi cabeza me decía, bueno, si yo he tolerado una sustancia fuerte, puedo probar otras. Y entonces ahí abres la veda a cualquier cosa que se iba poniendo delante. Yo siempre lo comento a veces, que si yo hubiera hoy, estaría con vuestra edad, probablemente no hubiera llegado a los 30 años, ¿no? Porque yo ya no le tenía mucho respeto. Probaba las cosas, tampoco no me generaban miedo, ¿no? Y la oferta que hay hoy es apabullante. Ahora os enseño un par de ejemplos. El resumen de esos pequeños consumos como tontos es este, ¿no? Más de 20 años de mi vida, prácticamente mi vida adulta, consumiendo alcohol y otras sustancias. Y la faena de eso es esto, que es otro término que se utiliza mucho en nuestro sector. Si tú estás consumiendo, estás dejando de hacer otra cosa. Y parece una obviedad, pero son dos caminos diferentes en tu vida. Se crean una dualidad. Externa en las cosas que haces y luego interna. ¿Quién soy yo realmente, ¿no? El que fuma por la mañana un porro antes de entrar en clase o el que prefiere estudiar y sacar buenas notas. En mi caso, y en muchos casos de adicciones, cuando llegas al tratamiento, hay un detonante. Algo, un evento que sucede en tu vida que marca un antes y un después y acelera el proceso de tu adicción. Para mí mi padre era pues mi referente absoluto, ¿no? No concebía y no me di cuenta hasta que faltó, porque se murió de un día para otro sin estar enfermo y no era consciente hasta que pasó eso de la necesidad que yo tenía de estar con él, ¿no? De compartir mi vida con él. Y cuando falleció, a mí se me movió el suelo. O sea, ya no empecé a tener ideas durante el entierro, pues la gente, ¿no?, se acerca a hablar contigo y demás, pero yo ya estaba pensando que a mí no me interesaba tanto vivir. Y es como si hubiera tenido una depresión crónica de golpe. O sea, entonces yo estaba diciendo, bueno, tengo que gestionar todo esto, ¿no? Ahora vendrá mucha gente. De hecho, hubo 2 funerales. O sea, fue una cosa muy, muy social, muy grande. Vino mucha gente de todos lados. Pero bueno, el tema fue que yo ya empecé a pensar eso, ¿no? Decir, mi vida ya no tiene sentido. O sea, no tengo interés. Y como yo ya había adquirido todo ese conocimiento con el consumo de sustancias, al haber tenido este momento tan difícil de gestionar, no pedí ayuda, no supe gestionarlo, ese conocimiento con el consumo me dijo, bueno, yo ahí me vado. Yo con el consumo me voy, no puedo sufrir así. Entonces empecé a beber cada vez más, o sea, ya de una forma, iba a decir más en serio, o sea, para destrozarme, ¿no? Aún así aguanté 3 años, casi 4, trabajando, me escondía en la oficina y hacía consultoría y para mí los fines de semana eran terroríficos, ¿no? La gente de mi edad tenía sus familias ya en marcha y yo estaba solo. Y entonces yo sabía que cuando llegara el viernes pues iba a estar consumiendo hasta prácticamente el lunes, ¿no? Y eso aguanté durante, pues eso, 3 años y pico haciendo esto sin gestionar mi malestar. Pero hubo un día que mi cabeza me dijo, es que no me vale los fines de semana. Entonces dije, lo único que necesito, que puedo, que quiero hacer ahora con mi vida es consumir todo lo que pueda. Entonces, de forma no subconsciente, pero
o sea, por un lado quieres acabar con tu vida, pero luego tampoco, no quieres. Estás ahí en un cacao imposible de explicar, no ves que puedes parar. La idea de poder salir de ahí es casi inabarcable, ¿no? No lo concibes que se pueda. Cuando yo salía, volvía, me despertaba en mi casa, esto es lo que había en la nevera. Ahí hay 93 cervezas. Entonces yo me despertaba, bueno, me he saltado un momento, llegó ese momento de no poder trabajar más y me fui a mi casa un martes y ya nunca volví a la oficina. Ya no, es que no me preocupaba el gastarme el dinero que tenía, el quedarme, pues tener que ir a vivir a casa de algún amigo, pedir, o sea, lo único que mi cabeza me decía era consume. No podía gestionar ese malestar, ¿no? Entonces me puse a consumir de forma suicida desde octubre hasta marzo y al final tuve una sobredosis. Esto es una de las últimas fotos que tengo de esa época. Cuando desarrollas una adicción y llegas al estado en el que yo llegué, hay una onda expansiva de dolor que afecta a todo el mundo que quieres. Este es el caso de mi sobrina, que es la mayor de todas. Es la misma persona, con 13 años de diferencia. Y en esa foto, 2 o 3 semanas después, tuve esa sobredosis. Y la sobredosis que tuve es difícil de explicar. A veces ni me meto en la tarea de hacerlo, porque todavía hoy me acuerdo y tengo una reacción física, ¿no? Pero yo me despedí de la vida. O sea, yo tuve un consumo muy fuerte en el que noté que me estaba muriendo. Entonces perdí el conocimiento, pero antes perdí el tacto, la sensación de mi cuerpo. Veía negro, oía cosas, pero luego dejé de oír y me desmayé entre 2 coches y no sé el tiempo que estuve ahí, pero sí me acuerdo de despedirme como hace un náufrago en el mar, cuando ya no tiene más fuerzas y piensa, bueno, es que ha llegado el momento, ¿no? Yo tuve ese momento de despedirme, de decir, se acabó. Y al principio tuve mucho miedo, como no os puedo ni describir, pero luego un poco de alivio también, porque dije, bueno, dejo de sufrir y dejo de hacer sufrir a todo el mundo que me quiere. Claro, con 35 años, después de toda la vida que he tenido, acabar así me suponía pues no mucha satisfacción, ¿no? Decir, joder, hay gente que tiene mucho menos y hacen logros en su vida, ¿no? Y yo he acabado muriéndome solo entre 2 coches, tirado. No sé cómo me desperté de ahí, pero en el momento en el que empecé a despertarme, lo primero que pensé fue cualquier cosa menos esto. Y entonces me invadió un terror absoluto de tener que parar. Entonces me fui a mi casa, estuve 2 días buscando dónde ir, no había mucha información, por eso hacemos uno de los proyectos que ahora os cuento, para informar a la gente que necesite parar. Y bueno, di con un sitio, llamé y me moría de la vergüenza porque tuve que llamar a mi hermano para pedirle dinero. Y llevaba 2 años sin hablarme porque él fue el primero que lo vio, que yo estaba destrozándome, ¿no? Y no podía verlo, entonces se distanció, no me hablaba. Y cuando le llamé me acuerdo todavía de lo que me dijo. Le dije, oye, necesito parar y he visto un sitio en Barcelona y lo que pasa es que no tengo dinero. Y me dijo, no te preocupes por nada, yo me encargo de todo. Entonces, bueno, me acompañó, de hecho, un día o 2 después a la estación de Atocha a coger el tren y no podía mirarle a la cara de la vergüenza que tenía. Me compró un billete en business y para hacer pues, el detalle de ir más cómodo, ¿no? En medida de lo posible, y justo a las 11 de la mañana pasó el carrito de las bebidas y vi las botellas de alcohol y claro, estaba destrozado llorando, como diciendo, ¿cómo he llegado a esto, ¿no? Y empecé a beber a las 11 de la mañana llorando, desconsolado, todo el vagón lleno de ejecutivos, ni uno me dijo si estaba bien, nadie, todo el mundo pasó de mí, yo estaba destrozado y bebiendo, como un poseso, ¿no? Bueno, llegué Ah, paso demasiadas cosas. Si tú ves o piensas en una rana, piensas en esto, ¿no? Si pensáis en un ser humano,
pues piensas en cómo es físicamente, cómo se viste, qué gustos tiene, a sus amigos, la ciudad de donde sea. Cuando consumes drogas y alcohol durante muchos años, la transformación de esa persona es dramática. No sé si muchos, bueno, yo he visto, hay mucha gente que ha visto vídeos de la epidemia que está pasando en Estados Unidos con los opiáceos, ¿no? Que calles de gente joven destrozada, ¿no? Doblados, ¿no? Que son como zombies. Esos son efectos que tienen el consumo de las sustancias, ¿no? Todos esos empiezan, pues como empecé yo, como empezaréis algunos de vosotros. Si tienes la suerte que tuve yo de poder ingresarte en un centro de rehabilitación, te encuentras con esto, que es un hospital. De los hospitales te quieres ir a casa lo antes posible. Bueno, la dificultad o una de las dificultades de estar ahí es que estás de forma voluntaria. O sea, no es un psiquiátrico como en los años 50 que te cierran, ¿no? O sea, entras ahí de forma voluntaria, a veces un poco empujado, pero bueno, te puedes ir por la puerta. Entonces, cuando empiezas a encontrarte mejor, empiezas a decir, ¿hasta qué punto me tengo que quedar aquí? Yo estuve 93 días y luego 2 años, 5 horas, prácticamente 5 días o 6, depende del primer año y luego el segundo menos, de terapia al día. O sea, dejé toda mi vida, no tuve móvil, 2 años y pico de mi vida, ¿no? En estos sitios, ¿qué pasa? Pues lo que os podéis imaginar, intentos de suicidio, gente de menos de 30 años que llega completamente amarilla por, porque se han destrozado con el alcohol el hígado. De todo. Yo he visto llegar a gente pesando 40 kilos, un tío de 2 metros, tiritando en junio con un North Face, ¿no? Por la heroína. También tengo que decir que ese tío en 3 meses era espectacular el cambio, ¿no? Se recupera. Hay muchos que no, pero hay algunos casos de ese tipo, ¿no? Y gente que recae, que entra y que sale. O sea, yo hago lo posible con este trabajo, que ahora os enseño alguna otra cosa, para que la gente no tenga que llegar ahí. Porque esto es un esfuerzo tremendo, ¿no? Y se puede ahorrar el llegar a esto. Esto forma parte ya de mi vida, llevo 13 años sin consumir, me he debido de sentar miles o cientos de miles de horas en terapias de grupo. Esta es la mejor herramienta para salir de cualquier adicción, pero también se puede estar jugando al fútbol, estudiando otra cosa, ¿no? Si te lo puedes evitar. Narcóticos y Alcohólicos Anónimos, hay 200.000 salas. No lo he visto esta mañana, no me había acordado, pero vamos, en Zaragoza hay salas de estas todos los días. En Madrid, cuando yo me puse en recuperación, había 8, ahora hay 23. Bueno, es una gran ayuda, es como en las películas, hola, soy adicto, y bueno, escuchas relatos, ¿no? Yo tardé 3 años de mi vida de pasar de una foto de estas a la otra. Y en una tenía pues un trabajo estupendo, bueno, ya lo dejé, pero tenía una carrera laboral, todo a mi mano, ¿no? Y lo único que quería era morirme. Que es impresionante, pero es que eso es la única salida que yo le encontraba a mi situación era morirme. Y en la otra foto de azul, pues, bueno, no tenía muy claro qué iba a hacer laboralmente, sabía que no iba a volver a consultoría, mi novia de 8 años me dejó, no, no tenía mucho dinero, tenía 36 o así, y no tenía hijos, no tenía familia, pero bueno, estaba, por primera vez en muchos años de mi vida, me empecé a encontrar bien. Y perder esa sensación, que es la que probablemente vosotros tengáis ahora, es algo durísimo. Recuperar esto es durísimo, ¿no? La recuperación me dio a mí esto, en parte, ¿no? Mis hijos, que los tuve con 40 y 42 años, pero aprovecho también para decir que he hecho muchas cosas en mi vida. Tener hijos es de largo lo más increíble, ¿no? Entonces, podía por muy poco no haber tenido esto, ¿no? Un coste de oportunidad que hablaba antes, ¿no? Y ahora me dedico, pues como me veis, haciendo lo que puedo en presentaciones, tenemos un podcast, estudié en estas universidades, que son las que más referentes o más reconocidas en todo el tema de adicciones de Europa y de Estados Unidos, y me encanta mi trabajo, ¿no? Hay muchísimo trabajo. España es un reto, hay muchos países, pero en España es un bar de copas. Entonces, claro, dices, bueno, si socialmente, ¿con qué me enfrento? ¿No?
gente joven que me dice, ya, pero es que la forma de divertirnos es esta, ¿no? Por esto. Esto es una manipulación de vuestra conducta, prácticamente sin que nos enteremos, ¿no? El fútbol asociado a una marca. Esto lo ven niños desde pequeño. Tú puedes estar viendo el fútbol, la Champions, desde muy pequeño y asocias esa marca a una emoción positiva. Y cuando llega un momento de elegir una marca, pues eliges esa. Hay mucha gente que se destroza la vida con ese producto, si no, no estaría aquí protestando. Lo mismo con pedir una pizza. Ahora te traen en esa marca de delivery esa publicidad, que pone 00, pero es exactamente la misma imagen que las otras, ¿no? Esto es una canallada que probablemente antes o después lo prohíban. Si te vas a tomar un café con un amigo o lo que sea, pues te encuentras con estos ejemplos. Eso condiciona tu conducta. Si te sientas en esa terraza, hay más probabilidades de que te pidas una cerveza de esa marca a un Aquarius. Y eso también debería estar prohibido, empieza a estar prohibido en algunos sitios, ¿no? Las gasolineras de toda España a las 7:30 de la mañana tienen ese display que una vez lo conté, creo que había 80 o 70 y pico opciones alcohólicas disponibles para que todos las veáis con colores. Si no te gusta una, pues te puede interesar otra. Eso también es una acción que en breve espero que se limite, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en el alcohol? Porque la gente que lo inventó hace casi 5.000 y pico años lo llamó espíritu devorador de cuerpos. O sea, los primeros que lo probaron debieron de coger el cuchillo e intentar matar al vecino o saltar encima de una señora y entonces dijeron, pero ¿qué es esta locura, no? Cambia tu forma de ser, ¿no? Y lo llaman, la palabra alcohol viene de ese nombre árabe antiguo que significa demonio maligno. Por eso no se bebe alcohol en los países musulmanes, porque lo saben antes que todos los demás. Vamos, que no es una cosa menor. En cuanto a las sustancias, esto es un menú, una carta que se pasa por WhatsApp, no sé si alguno habréis visto esto, ahí ofrecen 24 horas al día, 7 días a la semana, llevarte a donde estés. Estaba hablando de Madrid, pero estoy seguro que en muchas ciudades también lo hacen. 3 tipos de cocaína, 3 tipos de ketamina, Tusi, que ahora hago hincapié en eso, y, psilocibina y otros productos, ¿no? Antes, consumir requería irte a algún barrio un poco más complicado, conocer a alguien, esperar en una calle, demás. Esto ahora, la accesibilidad que tenéis a esto es terrorífico. O sea, esto lo que va a hacer es que va a multiplicar los resultados. Hago hincapié en esto porque está dirigido en especial a los niños y en especial a las niñas. Hasta hace poco los niños en en los estimulantes sobre todo, destacaban, pues había un 80%, digamos, frente a un 20% de mujeres. Sacan este producto, que hicieron ya un intento en los 80, y la han vuelto a sacar. Y se ha puesto de moda, ¿no? En algunos casos huele a caramelo, huele a fresa, koyak. Y lo que hace es quitarte un poco el miedo a consumir esa primera vez. Si tienes suerte, esto tiene 3 sustancias, que son 2 estimulantes y un psicodélico. Eso si sale de un laboratorio, digamos, correcto, que está todo bien. Se encuentran muestras de esto por toda España con 7, 8, 10 sustancias, entre ellas catinonas, que son muy peligrosas. Hacen daños irreversibles. Rápidamente, esto es cómo se clasifica en 3 áreas: estimulantes, psicodélicos y depresores, pues las 40 sustancias que más se venden, ¿no? Y hago hincapié en esto porque hay gente, incluido yo durante toda mi vida, que fuma porros desde los 14 a los 30 y pico, prácticamente a diario, pensando que me acompañaba y que no me hacía mucho. El cannabis es la única sustancia que está entre las 3. Entonces, si 3 amigos o amigas se fuman un canuto, puede haber 3 respuestas. Uno se queda tumbado en un sofá, se duerme, el otro se pone como una moto y el otro tiene una experiencia más psicodélica. Es la sustancia que más brotes psicóticos genera de todas. Para que os quede un poco de información sobre... Ahora el cannabis ha subido mucho en el potencial que tiene, el porcentaje de THC. Antes pasó de un 6 a un 15-20, ahora hay productos hasta un 90. Con una sola galada de eso
puedes tener una reacción muy complicada. Esto lo voy a hacer rápido, ya sé que a los jóvenes os cuesta mucho más, pero es que ahora os voy a enseñar por qué. Son dos ejemplos de cómo suelto yo el teléfono si todo el mundo lo tiene. Bueno, pues con que dos amigos tengan el mismo ya podéis quedar con esto, ¿no? Estos son dos proyectos, uno americano de Nueva York y otro es de Suiza, por si queréis, bueno, investigarlo un poquito, ¿no? ¿Por qué hablo de los teléfonos? Porque a partir del 2012-13, banda ancha y las redes sociales dentro del smartphone se disparan. Ese gráfico a la izquierda es autolesiones en niñas de 10 a 14 años. Esto no ha pasado nunca en los registros de psiquiatría, en los últimos, bueno, desde que hay registros. Básicamente las líneas gráficas iban planas. Pues en el 2013 se juntan esos factores y empieza a pasar esto. Se disparan las niñas haciéndose daño, en principio por la importancia que le dan a la imagen con las redes sociales, y los desórdenes psiquiátricos, trastornos psiquiátricos de 18, los que entran en universidad. También ese gráfico es del 2018, eso no ha dejado de subir. Hay un debate enorme si esto es debido a las redes. Yo me tiro a la piscina y os garantizo que, vamos, apostaría todo a que es principalmente la razón, ¿no? Esto también es algo que encontráis por ahí. O sea, si digo, ¿cómo me entero yo si tengo un problema? Bueno, pues salen estos 5 explicaciones, ¿no? Empiezas a consumir y te cuesta parar. Me voy a tomar 2, me tomo 6. Voy a estar en casa a la 1, llego a las 4. Consumes cuando realmente no quieres. No, hoy no bebo y al final estás, bueno, liado. Personas ya empiezan a decirte, oye, ¿cómo te pasaste el fin de pasado? Hábitos de sueño y alimentación empiezan a variar y si no consumes, si no fumas cuando tienes que fumar o cuando ibas a fumar, pues empiezas a tener cambios de humor. Esto es lo que vais a encontrar ya de por sí. Y esto es como esto es muy valioso. A mí me llevó mucho tiempo llegar a esto. Si tienes una respuesta inusual al consumo de un depresor del sistema nervioso, como el alcohol, o sea, si te estimula el alcohol, es un indicativo de que va a haber problemas. El último en irse a casa. Eso es porque el alcohol, si tú le das alcohol a un jugador de rugby de 120 kilos, antes o después acaba durmiéndose en un sofá, porque le deprime el sistema nervioso. Pero hay gente, me pasaba a mí, que me podía estar días bebiendo. Si te estimula, se avecinan problemas. Y lo mismo pasa con los estimulantes. La gente que consume cocaína, que son adictos a la cocaína, lo explican todos muy bien, es que les calma. O sea, tienen en la cabeza 1000 ideas y de repente al consumir cocaína notan paz. Claro, ¿cómo no vas a desarrollar una dependencia a esa sustancia, ¿no? Estás mal todo el rato y cuando consumes te encuentras bien. Soluciones, bueno, o recomendaciones. Yo no os puedo decir que no consumáis, la vida es muy compleja, pero sí posponerlo. O sea, si tenéis una ocasión en un festival y llega alguien y os ofrece algo, decir el siguiente festival, el año que viene. Con eso ganáis muchísimo. O sea, igual es tener un problema que arrastréis 20 o 30 años o no tenerlo y disfrutar de todo lo demás. Entonces, para mí el verbo es posponerlo. O sea, no, ahora no. Y ya aprendes a decir que no es que no. O sea, que no es no, yo no, porque me ha dicho no. Es oye, yo ahora no. Para mí ese es lo que yo creo que sería lo más útil para vosotros, más práctico. Y buscar felicidad versus placer. Al final, y resumiéndolo mucho, aunque os parezca una locura, todo lo que genera placer inmediato, gratificación instantánea, es muy negativo para vuestra vida. Al final acaba pasando una factura tremenda. Antes hablaba Juan Pablo, que por cierto me ha parecido tremendo, ¿no? la presentación que ha hecho. En la felicidad, en el esfuerzo. O sea, cuando generas neurotransmisores, dopamina, asociado a un esfuerzo, eso es sostenible en el tiempo. Te acuerdas con 50 o 60 años de algo que has hecho, pues graduarte o hacer un viaje ahorrando, lo que sea, y te genera una liberación de neurotransmisores, te genera bienestar. Todo lo que es inmediato desaparece rapidísimamente y con una factura. Esto es una herramienta más, se llama Reframe. Esto está desarrollado con los neurólogos de Stanford y es una app que os recomiendo que echéis un vistazo para
supervisar o intentar mejorar el consumo de alcohol. Te explica tu consumo, lo que te gastas, las horas de sueño, las calorías. Bueno, hay una serie de datos que te pueden animar a tenerlo por lo menos un poco bajo control, ¿no? Y esto es un cuestionario que lleva muchos años utilizándose, que en 10 preguntas te da un resultado y te dice si tu consumo es de alto riesgo, de medio riesgo. Yo he hecho presentaciones con gente joven de vuestra edad y, bueno, daban más de 20 puntos, prácticamente todos. Si tienes más de 8, manifiesta que tienes un problema de riesgo. Y ahora os voy a preguntar si leyendo esto os parece que estáis de acuerdo. Si levantáis la mano, os lo agradezco. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Y esto? El consumo sienta muy mal, pero lo hacemos porque lo hace el grupo, porque es la forma en la que socialmente parece que hay que crecer. Os dejo mi teléfono y un email, por si alguien quiere sacar una foto, si tenéis dudas y no queréis decirlo ahora o que tenéis algún familiar o algo cercano. Bueno, me queda un poco todavía, ¿eh? Gracias. Ya acabo. Ya acabo. Todas estas y todos estos tienen en común que no consumen nada, ni una gota de alcohol. Y les va muy bien a todos. Si perdéis la libertad que se pierde, no va a volver por sí sola. O sea, no cambian las cosas. Tenéis que hacer algo para cambiarlo. Este soy yo. Siempre he sido yo. Cuando empecé a consumir, dejé de ser ese. Y durante muchos años de mi vida era otra versión de mí. Cuando dejas de consumir después de muchos años, hay momentos que te ves un poco ahí, otra vez, diciendo, ¿cómo gestiono yo emociones, tristeza, nervios, subir aquí? ¿Cómo gestionas todo sin consumir? Hay que reaprender. Y es un proceso maravilloso. Mi trabajo ahora, pues bueno, es una maravilla, gratificante, tratar con adictos en recuperación. Y a todos les pasa esto. O sea, se congela el deterioro cuando empiezas a consumir. Y no lo percibís vosotros hasta ahora, pero luego llega, ¿no? Así se vive increíblemente bien. Y al principio puede parecer que estás solo, porque dices, bueno, yo me desmarco, ¿no? O tengo que desmarcarme con... Pero luego siempre aparecen algunos amigos y lo hacen mucho más agradable. Muchas gracias a todos. Bueno, os dejo... Gracias, Rui. Muchísimas gracias. Os dejo esto. Si queréis sacar una foto, os lleva a nuestra cuenta de Instagram. ¿Dónde me siento aquí? Ponte ahí y vamos a recibir a otro alumno del grado Lane para ti, que es Nicolás Rey. Nicolás, ¿dónde estás? Adelante. Un aplauso para Nicolás enorme, que no es fácil subirse aquí. Adelante, Nicolás. Gracias a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Madre mía, cuánta gente. Impone, ¿verdad? Estar aquí. Uf, y tanto. Bueno, primero de todo quiero decirte que muchas gracias por haber contado este tema tan tabú que se vive hoy en día y por contarlo de esa manera como tan personal, con una experiencia con la que mucha gente puede verse a sí misma personificado en tu, ¿cómo se dice?, en tu vida. Si quieres podemos pasar directamente a las preguntas. Sí. Dale, caña. Primero pregunta a Pedro que ¿por qué crees que hay que tocar fondo, como te pasó a ti, para poder salir de una adicción? Es un tema muy recurrente, hay gente que sí cree que hay que tocar fondo. Nosotros procuramos que eso no pase, porque duele mucho y hay gente que no se recupera.
y daños irreversibles. Y entonces hacemos este trabajo preventivo pues, con la idea de, oye, que no hace falta llegar a ese final, ¿no? Hay muchos fondos, hay cárcel, hay accidentes. Yo tuve 7 accidentes de coche. Conduciendo solo yo 1, pero estuve en 7, destrozados los coches. Entonces, de milagro nunca pasó nada, ¿no? Pero hay fondos complicados. Entonces, espero o procuro que la gente no tenga que llegar a esos. Bueno, segundo pregunta, Ela, que ¿qué consejo les darías a una persona que ahora mismo es dependiente del alcohol o de las drogas? Que me llame. Tengo ahí el teléfono. Bueno, hay muchos profesionales, pero es que se puede parar. Se puede parar. Y la vida es maravillosa sin consumo. Bueno, esta pregunta es un poco más abierta, pero Miguel pregunta que ¿qué es lo que de verdad importa para ti? Pues mira, yo cuando me vi contra las cuerdas, de verdad, la respuesta que me dio mi hermano, bueno, yo siempre he sabido que podía contar con él, pero claro, mi familia estuvo ahí y con algunos amigos también, ¿no? Creo que hay que tener fe en que las cosas van a mejorar, porque de verdad mejoran. Tengas o no, pues el otro día entrevistamos a uno que estuvo 9 años viviendo en la calle, no tenía nada. Y encontró un libro en el suelo, se puso a leer y era un psicólogo. Y entre eso y adoptar un perro, pues fueron 2 factores que le hicieron pensar que podía vivir mejor y consiguió salir de la calle. Entonces, coger lo que tengas a tu mano, lo que sea, y poder mejorar tu vida es la mayor experiencia que vais a vivir, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les diría. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a Gracias dar a ti, esta charla. Nicolás. Nicolás, muchísimas gracias. Rui, Gracias. muchísimas gracias.